¿Cuál es el plan de inversiones a corto, medio y largo plazo para los castros de Mouguías y el Castellón? Al respectivo de ambos castros, la Consellería de Cultura elaboró unos planes de actuación que incluyen medidas para el caltanimiento, estudio y promoción de los dos yacimientos arqueológicos. Trátase de documentos de planificación de intervención que incluyen un análisis de la situación actual y una periodización de actuaciones que van a ser menester acometer a un plazo curto, medio y largo. Al respectivo del castro de Mouguías, las actuaciones propuestas son estas. Realización de siegues y roces estacionales en todo el recinto que incluyan seguimiento arqueológico y liberación de la vegetación que progresivamente fue medrando en los paramentos murales y sobre los pavimentos, a más de perriba de los perfiles estratigráficos conformados en las excavaciones arqueológicas. Esta actuación ya se acometió en este año 2021, al empar que una abaltadura general de los árboles que fueron haciendo unos fosos meridionales en las yendes de la parcela del recinto principal. Recuperación y documentación arqueológica de los horizontes algamaos en las excavaciones, tanto en el espacio interno de los edificios como en los viales que canalicen la circulación entre ellos, además del estudio estratigráfico, mural y la regulación del área correspondiente a ellos edificios y al foso. Este xere está previsto acometeles en este año 2021 o primeros del 2022. Redacción de un proyecto de afitamiento de las ruinas donde se valore el estado de caltenimiento del conjunto y se identifiquen las patologías y amenazas sobre los elementos desenterrados. Este documento va a tener que ordenar la intervención sobre estos elementos y determinar el tratamiento que requiere en cada caso. Redacción de un plan de gestión que regule el tipo de actividades y usos del que va a ser objeto el yacimiento arqueológico, caso del régimen de visitas, servicios de guías, sistemas de protección y guardería. Hasta ese momento no se considera oportuna la opción de un zarro perimetral porque lleva un espacio inabertal y en sin custodia, carente de garantías abondas de supervisión, caltenimiento y gestión del acceso y expondría los elementos de clausura a vandalismo y posible expolio. Igualmente, propónense actuaciones en el antecastro, menguando el impacto visual de las instalaciones industriales vecinas y acondicionando una zona a un espacio forestal repoblado con especies utilizadas en dómina de ocupación del castro, como castañales, abeduries o carballos, y habilitando una zona de estacionamiento de vehículos. Otras medidas contempladas en el plan relaciónanse con la promoción turística, la musealización, la edición de publicaciones y el esparcimiento en las redes, además de la mejora en la señalización vial del acceso al castro. Respecto al otro, tener ocasión en la segunda intervención para concretar. La verdad que ya de las cuestiones que vinimos y que les trajimos a esta comisión, de las que estamos contentos porque realmente cuando lo planteamos inmediatamente, bueno, pues nos comentó todas estas acciones y lo valoramos muy positivamente y sabemos que se hizo una limpieza este verano también en condiciones, pero lo que traemos y la voluntad de traerlo aquí, bueno, y por la preocupación por el futuro de los castros, del Castellón y de Mouguías, y es cierto que presentaron desde la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo esos sendos planes directores para potenciar ambos enclaves, pero sobre el terreno siguen sin verse con claridad esos cambios, más allá, evidentemente, del desbroce efectuado por la campaña estival. La verdad que se levantaron muchas expectativas y la gente estaba muy contenta cuando la anterior pregunta y cuando vieron que había actuaciones y demás, pero lo que sí queremos es, bueno, pues volver a traerlo aquí para garantizar que está en ese trabajo. Me alegra la contestación que ustedes planteen. Insisto, vemos avances, pero estamos preocupados de que sea un plan de inversiones y de intervenciones a largo plazo, ¿no? Porque, de momento, las cuantías económicas, esperemos a ver para el próximo presupuesto, que figuren los presupuestos para estos castros, siguen siendo realmente pequeñas. Evidentemente, 140.000 euros para todo el año 2021 para los dos castros son muchas y diversas las necesidades pendientes y no hay una gran cantidad, ¿no? De todas formas, insisto, preocupados por el estado de limpieza de los yacimientos, vuelven a estar también necesitando una intervención. Este verano, insisto, los castros estaban acondicionados dignamente, pero si las limpiezas no se realicen de forma regular durante todo el año, no van a servir para mucho, ¿no? Evidentemente hay otras necesidades, como usted bien señaló y les conozco perfectamente,
que son también apremiantes. El tema de la señalización ya es muy importante, el tema de los impactos visuales ya es muy importante, el tema de la protección respecto a actos vandálicos y de expolio también es muy importante. Yo ya comentaba en aquel momento que nos habían dicho que había xente que iba a visitar el Castro de Mouguías y apoyaba sobre las construcciones la bicicleta, el pedal de la bicicleta, porque lo encontraba muy afalladizo, lo cual ya una brutalidad. Había xente que llevaba piedras para casa, de recuerdo. Entonces, bueno, pensamos que no solo urge renovar y ampliar la señalización, las vías del concello, para que las personas que quieran visitarlos lleguen de forma correcta a los yacimientos, que también non lle fácil para alguien para naide, incluso para la gente que somos de aquí, non lle fácil a veces. Pero también, en el caso del Castellón, ya premiante también una renovación, como usted decía, de la señalética que quedó soleta, ¿no? Eso y una cosa que habíamos señalado también con el Castro de Mouguías, cuando lo vimos que, bueno, estaba ya un poco abandonado y los accesos bastante fastidiados, ¿no? Por lo tanto, son cuestiones que habría que resolver lo más pronto posible, iba a decir de forma inmediata, pero lo más pronto posible, cuando además, en muchos casos, son inversiones muy pequeñas que pueden realizarse de forma ágil, ¿no? También hay algunas obras, y habíamos visto, también me prestó mucho sentido a usted, de consolidación de los castros en algún caso, que anunciaron ya el pasado mes de marzo, ¿no? Que creo que visitó usted en el pasado mes de marzo, estuvo allí en la zona, pero que esas obras siguen sin realizarse todavía, ¿no? Y estamos entrando ya a punto de entrar en el mes de octubre. Y termino ya, en materia de obras también. Insisto, en ese cierre perimetral, sobre todo en el Castro de Mouguías, no sé si es posible o de qué manera o cómo hacerlo. Tampoco nos gusta mucho ese cierre que permita, pero bueno, habrá que ver cómo cuidar, ¿no?, del expolio y garantizar la protección y seguridad de las construcciones, ¿no? Nada, simplemente, y como última cuestión, también un poco mejorar la coordinación de la gestión de los yacimientos. Yo creo que eso es algo también que se viene demandando. La propia alcaldesa, yo escuché que lo venía demandando también, que lo demandaran ustedes. Bueno, sobre todo y fundamentalmente para que haya información actualizada, información segura y las personas que los quieran visitar sepan claramente qué día está abierto, a qué horas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, animar a seguir en esa dirección. Estamos contentos, pero bueno, no quería perder la oportunidad hoy de insistir en esto y tenerlo presente. Ya sabe que soy pesado y recurrente con algunos temas, pero creo que la insistencia es bueno para ustedes y para nosotros también. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Palacios, por esta y todas las demás preguntas, este diálogo continuado que tenemos sobre el patrimonio y otras cuestiones que yo siempre ya agradezco. Bien, por lo que dice, y es verdad, tenemos ese plan de castros en marcha ya prácticamente en momento de acabar y plantea actuaciones coherentes, actuaciones coordinadas y actuaciones progresivas. No todas se pueden hacer, obviamente hay que además pasar por el desbroce antes de empezar a otras cosas. Yo quería decir respecto al Castrillón, al de Coaña, que también hay una propuesta de intervenciones, asemella en la su concepción al de Mouguías, aunque diferentes porque lleva otro caso. Una primera actuación ya se ejecutó en este 2021 y es la relativa a la zona intensiva del espacio ecológico, además de baltar el arbolado que medrar en los últimos años en los lladeres sobre el que se alza el yacimiento. El Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ya informó favorablemente, además, otras de las actuaciones que contempla el plan y que estamos enfocados en poder contratar lo más luego posible. Trátase de una intervención arqueológica en la lladera meridional del Castro que va a afectar al extremo meridional del foso que protegía el llau sureste de la Llomba, enanchando de esta manera la área excavada para incorporar las defensas meridionales del Castro y zonas usadas como escombreres de excavaciones viejas. El objetivo ya incorporar sectores muy vetados a la visita pública, incorporando contenidos al itinerario abierto al público y apurriendo a más datos de la mayor importancia para el conocimiento de la historia de Coaña. A un plazo y medio quiere abrirse la posibilidad de visita tanto al recinto cimero o Acrópolis como al recinto sacro, donde se disponen los saunas rituales de la Edad de Fierro. Y igualmente, en el Castrillón van a renovarse las instalaciones y contenidos del área expositiva del aula didáctica de Coaña, renovando textos e ilustraciones informativas y igualando un conjunto de edificios y de espacio auxiliar.